Hola amigos, en medio de una calma tensa he cambiado de tema principal para relajarnos un poco, aunque el milagro tenga distintas interpretaciones y las mías son positivas. La información de hoy es abundante y cada noticia tiene varias lecturas diferentes. Artículo de opinión. No se licúa la sangre de San Genaro. Esto podría ser un presagio de cambios. Se espera una transformación positiva. Demasiado pronto para rendirse, dice Trump. La NASA advierte que se acercan 7 asteroides. La Reserva Federal mantiene el apoyo monetario. Jenna Ellis dice que esto no ha terminado. Calma tensa ante la tempestad que se puede desatar. Intensa actividad del tráfico militar aéreo en Estados Unidos. Entró en pánico una base militar de Estados Unidos en Alemania. Warren Buffett alerta de guerra económica en Estados Unidos. El Congreso de España da luz verde a la ley de eutanasia. Aumenta la llegada de emigrantes a Canarias, que roza el 900%. Fernando Sánchez Dragó habla muy claro sobre la agenda oscura. El presidente esperará hasta el último minuto para invocar la ley de insurrección. Comenzamos. La sangre de San Genaro no se licúa en Nápoles, una señal de mal augurio para algunos, pero yo lo interpreto como un cambio positivo. El miércoles no fue un buen día para los napolitanos creyentes. La sangre de San Genaro, el patrono de Nápoles, no se licuó a pesar de 2 turnos de oración de los fieles. Lo que algunos en la ciudad del sur de Italia vieron como un presagio de cosas malas que están por venir, aunque yo creo lo contrario. Mientras tanto, para tratar de asustar a la gente más de lo que ya está, la NASA ha avisado que 7 asteroides se aproximan esta semana a la Tierra, 2 de los cuales se acercarán a una distancia menor que la que nos separa de la Luna, que está ubicada a unos 380.000 kilómetros. El milagro. El frasco que contiene la sangre seca del mártir del siglo IV se expone públicamente 3 veces al año en la catedral de la ciudad y los fieles rezan para que se licúe, lo que se conoce como el milagro de San Genaro. No ocurrió el miércoles a pesar de las horas de oración por la mañana y una misa especial por la tarde. Se permitió la entrada de menos gente de lo normal a la Catedral de Nápoles debido a las restricciones sanitarias. Los científicos dicen que la sustancia dentro del frasco sellado parece ser sangre seca, pero no pueden explicar por qué a veces pasa a estado líquido y a veces no. Lo que pocos saben es que esta sangre fue tratada por alquimistas. Los napolitanos se ponen especialmente nerviosos si la sangre no se licúa el día de la fiesta del santo, el 19 de septiembre, pero menos en los otros 2 días en que el frasco se saca para su veneración pública, es decir, el sábado anterior al primer domingo de mayo y el 16 de diciembre. Cuando la sangre no se licuó el 19 de septiembre de 1980, un terremoto masivo golpeó el sur de Italia 2 meses después, matando a 3.000 personas, a más de 3.000 personas. El miércoles, el cardenal de la ciudad, Crescencio Sepe, dijo a los fieles que no estuvieran demasiado consternados. Entre comillas, si algo necesita derretirse, es el corazón de la gente, y en esto coincido. La fama que goza San Genaro se debe a un supuesto milagro que se obra todos los años en Nápoles el 19 de septiembre, aniversario de su muerte. El hecho de que según la tradición se produce desde hace 400 años consiste en la licuefacción de la sangre del santo. Ese día, un sacerdote expone en el altar de forma solemne, frente a una urna que contiene la cabeza del santo, una ampolla del tamaño aproximado de una pera que contiene su sangre solidificada. Los presentes empiezan a rezar y la sangre, normalmente sólida y de color negruzco, se vuelve líquida y rojiza y aumenta su volumen. Otros casos de licuefacción de sangre son los de San Pantaleón
en el Real Monasterio de la Encarnación de Madrid, en España, y San Charbel Majaluf, en el Líbano. Calma tensa. Horas de calma tensa en Estados Unidos ante la más que evidente tempestad que se va a desatar en los próximos días. Se habrán dado cuenta de que llevamos unas horas en las que parece haber una tensa calma y son muy pocas las voces que se alzan, tanto de un lado como de otro, después de todas las intensas jornadas que llevamos viviendo en las últimas semanas tras la jornada electoral del 3 de noviembre. Cuando hablo de tempestad, me refiero a tempestad política. Se especula que independientemente de quién gane, ninguno de los dos candidatos estaría destinado a liderar al final la República restaurada. Nadie sabe a quién ha elegido la gran coalición para eso. Tendríamos que esperar al nuevo líder 120 días después de que se anunciara el cambio. Y no será el anticristo, como dicen algunos, si esto sale bien. Todo lo contrario, sería alguien positivo. Hay una guerra en marcha, según Blake Scott. Entre comillas. Estoy en la base aérea de la Fuerza Aérea Nellis en la línea de vuelo al Área 51. Puedo asegurarles que Estados Unidos están bajo plena actividad avanzada de la base militar. Estas no son operaciones de ejercicio. El volumen de tráfico nunca antes se había visto aquí como esto. Amigos, hay una guerra en marcha, así que estén preparados. Cierra comillas. Esto no deja de ser una opinión personal del señor Blake Scott. Opina Thierry Meyssan que la incógnita actual no está en determinar quién fue legítimamente electo presidente, sino en saber durante cuánto tiempo será capaz de evitar la guerra civil en ese país. Lejos de la simple rivalidad, Estados Unidos se ve ante un grave problema de identidad cultural que siempre ha estado latente desde su surgimiento como país. Esta es la opinión de Thierry Meyssan y no es mi opinión. Yo no creo que haya riesgo, que haya mucho riesgo siempre hay de todo, porque en la vida no hay nada seguro, pero yo no creo que haya mucho riesgo de guerra civil, sinceramente. Informe del día. Informe actualizado de la situación por Mike Adams. Primero, el 57% de los republicanos cree que la victoria del presidente todavía es probable a través de una acción judicial. Segundo, Prater dice que el presidente esperará hasta el último minuto para invocar la ley de insurrección. Tercero, dice, hay que traducirlo por opina, porque estos no dejan de ser opiniones personales. Tercero, Trump podría anular toda la deuda nacional de Estados Unidos con China por el uso de armas biológicas por parte de China y la guerra cibernética contra Estados Unidos. Cuarto, Lin Wood les dice a los estadounidenses que se preparen aparentemente para las tropas en la calle. Quinto, la 14ª enmienda permite al presidente despojar a los electores de los cargos públicos si violan sus juramentos de cargo y apoyan la rebelión o la insurrección. Esto significa que podría ganar instantáneamente los votos electorales del 6 de enero simplemente invocando la 14ª enmienda antes de ese día. Pero todo son opiniones y especulaciones. Pasemos ahora al personaje que nos interesa. Don Carlos de Marbella espera que el 24 de diciembre, coincidiendo con la Nochebuena, el presidente haga un anuncio público de regreso a $1 respaldado por oro. Pero me cuesta trabajo creerlo y ojalá me equivoque. Por otro lado, Juan Sabin afirma que tenemos una multitud globalista que está tratando de hacerse con el control del mundo y su maldad es casi incomprensible para la mayoría de la gente. Esto es otra opinión. Entre comillas, esto no ha terminado todavía. La asesora legal del presidente Jenna Ellis instó el miércoles al pueblo estadounidense, preocupado por la integridad de las elecciones, a tener esperanza en los esfuerzos que se están realizando para exponer las irregularidades. Entre comillas, yo solo
le diría al pueblo estadounidense: anímense, esto no ha terminado todavía y tenemos absolutamente toda la intención de seguir luchando por la integridad electoral. Dijo Ellis al programa American Thought Leaders de The Epoch Times. La asesora sostiene que el presidente todavía tiene un tiempo para impugnar los resultados de las elecciones y que las legislaturas estatales todavía tienen tiempo para decidir qué conjunto de votos de las listas de delegados en duelo deben enviar al Congreso el 6 de enero, día en que se cuentan los votos del colegio electoral. No hay ninguna proclamación todavía. Lo único que se ha producido, como ustedes saben, ha sido una decisión del colegio electoral. La proclamación se produciría el 6 de enero, como ya hemos dicho en otros artículos. Ellis está instando a las legislaturas estatales de los estados impugnados a celebrar una sesión electoral para considerar las pruebas de un posible engaño y aprobar una resolución para enviar a la lista de electores republicanos. Entre comillas, si un estado está dispuesto a hacer esto, creo que los otros lo seguirán, opinó. La abogada también cree que es responsabilidad de cada ciudadano proteger unas elecciones libres y justas, y señala que hay un grupo de ciudadanos que quiere llegar al fondo de todas las acusaciones. Entre comillas. Sin embargo, es responsabilidad de todo estadounidense, independientemente de a quién haya votado y le guste o no el resultado de estas elecciones, poner fin a cualquier irregularidad, a la anarquía, a todo lo que atente contra la Constitución y asegurar la protección de unas elecciones libres y justas, opina. Y seguimos entre comillas, creo que hay un movimiento entre el pueblo estadounidense que realmente quiere llegar al fondo de estas cuestiones. Cierra comillas. La abogada añadió que cada legislatura estatal también debe examinar sus propias leyes y su propia administración para asegurar la integridad de los votos. La abogada opina que los estadounidenses tienen la última palabra para hacer responsable a sus líderes por sus acciones, y hay una serie de iniciativas que se pueden tomar para asegurar que los políticos sean responsables. Podemos hacerlo no solo contactándolos y presionándolos, entre comillas, claro, para que continúen esta lucha no solo en los medios de comunicación, sino también para asegurarnos de que nuestros funcionarios electos sepan que eso es lo que esperamos de ellos, que tomen en serio la integridad de las elecciones, cierra comilla, opinó. También opinó que los estadounidenses de algunos estados en disputa podrían considerar la posibilidad de iniciar peticiones de destitución, un procedimiento que permite a los ciudadanos destituir y sustituir a los funcionarios públicos antes de que termine su mandato. La petición requiere un número específico de firmas durante un periodo de tiempo determinado. Si se recoge un número válido de firmas, entonces se puede celebrar una elección de destitución. Los diferentes estados tienen diferentes reglas para este procedimiento. Complicaciones legales es lo que yo titularía lo que hemos leído. Noticias breves. Pompeo está en cuarentena. El secretario de Estado Mike Pompeo se declaró en cuarentena por haber estado en contacto con una persona que dio positivo. Pompeo dio negativo, pero estaba bajo vigilancia médica, dijo el departamento. No sabemos si esta noticia tiene una segunda lectura. Demasiado pronto para rendirse en la lucha electoral. El presidente dijo el miércoles al líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, que es demasiado pronto para dejar de luchar para recuperar las elecciones. A su juicio, es demasiado pronto para rendirse, continuó. El Partido Republicano debe finalmente aprender a luchar, dijo. La gente está enojada. Campaña para pedir a los ciudadanos que colaboren en las denuncias. El mandatario ha publicado en su cuenta de Twitter un vídeo con el que inicia una campaña en la que, además de denunciar abiertamente las anomalías que se han producido en los pasados comicios, solicita a los ciudadanos su colaboración para que denuncien todo lo que hayan visto o simplemente colaboren con él. Varios testigos hablan de anomalías electorales en una audiencia del Senado.
Testigos se presentaron ante una audiencia del Senado sobre irregularidades electorales presuntas. Claro, siempre hay que poner la palabra presunto o supuesto. Y testificaron sobre una larga lista de presuntos casos de anomalías que ocurrieron en ciertos estados. Algunos también expresaron su preocupación por los cambios de última hora en las leyes electorales y otros temas que, según ellos, eran inconstitucionales a su juicio. Una base militar de Estados Unidos en Alemania entra en pánico por falsa alarma sobre un misil entrante. Los ciudadanos de una base aérea estadounidense en Alemania experimentaron un verdadero susto cuando escucharon una alarma sobre un misil enemigo entrante. Empezaron a sonar advertencias sobre un ataque aéreo para buscar cobertura, pero luego se descubrió que había sido una falsa alarma de capacitación, informó Fox News. No sabemos si esta noticia puede tener una segunda lectura. Se trata de la base aérea de Ramstein en el sureste de Alemania. Es el cuartel general de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa. Durante el incidente que tuvo lugar el 12 de diciembre, las sirenas del sistema de advertencia se encendieron para avisar sobre un ataque aéreo, pero por alguna razón no se especificó que fue una alarma de prueba y no existió una amenaza real. Economía. La Fiscalía de Suiza presenta cargos contra el banco Credit Suisse por no impedir el lavado de dinero. La oficina del fiscal general de Suiza presentó acusaciones contra uno de los mayores bancos suizos, Credit Suisse, por no tomar las medidas necesarias para evitar el blanqueo de activos perteneciente a un grupo criminal de Bulgaria. La Reserva Federal mantiene el apoyo monetario. La Fed mantuvo el miércoles, en cambio, los tipos de interés cercanos al 0% en medio de la aguda crisis sanitaria. El Banco Central estadounidense, en su reunión con el presidente, dejó el tipo de referencia en el rango de entre el 0 y el 2 y el 0,25%, nivel en el que ha estado desde marzo de este año, cuando aplicó 2 bajadas de los tipos por los efectos de la crisis sanitaria en la economía estadounidense y mundial, claro. Los tipos de interés negativos disparan el interés por la inversión en oro. El precio de la onza ha aumentado un 22% en el año 2020, mientras la renta fija está bajo cero y la mayoría de las bolsas europeas pierden entre un 7% y un 15%. 2020 pasará a la historia como uno de los años de mayor volatilidad en los mercados. Con la renta fija en tipos negativos en un 60% de las emisiones de deuda de las grandes economías, el oro se presenta como una de las alternativas para encontrar rentabilidad a las inversiones. Quien hubiera comprado oro a finales del año pasado y lo vendiera hoy habría obtenido una rentabilidad del 22%. Una onza de oro se compraba el martes sobre $1.850, lo que equivale a hablar de $59.500 el kilo. El 30 de diciembre de 2019, una onza de oro se adquiría por $1.518 y un kilo por algo menos de $49.000. Warren Buffett alerta de una guerra económica en Estados Unidos. El presidente de la sociedad tenedora Berkshire Hathaway, Warren Buffett, instó al Congreso a ampliar la ayuda a las pequeñas empresas. Estoy corrigiendo un defecto. Destacó que por culpa de la crisis sanitaria le cuesta sobrevivir y necesitan financiación del gobierno. Es una guerra económica, opinó Buffett al canal CNBC durante una entrevista telefónica sobre lo que pasa con los pequeños negocios durante esta crisis. La ventana para solicitar préstamos del programa se cerró a principios de este año, aunque los fondos aún no se han agotado. Sin embargo, el Congreso ha estado en un punto muerto durante meses en sus negociaciones para que el gobierno apruebe más préstamos. Michelle Bachelet quiere crear una sociedad con principios masónicos. La alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, aseguró recientemente que tras la crisis sanitaria en el mundo es necesario un nuevo contrato social con una nueva era
para el que se necesita principios masónicos. Según Michelle Bachelet, necesitamos un nuevo contrato social con principios masónicos. Y yo digo, ahora digo yo, si quieren que firme un contrato social, yo no firmo nada excepto mi propia declaración de soberanía e independencia personal. Y respecto a los principios masónicos, no son malos, igual que los principios cristianos tampoco son malos. Lo malo es lo que hacen las personas, lo que luego se convierte en un club para el tráfico de influencias. Lo mismo que el cristianismo es magnífico, pero lo que han hecho algunos cristianos, pues es algunos, no todos, claro, pues es discutible, cuando menos. España. El Congreso de España da luz verde a la ley de eutanasia. Se convertirá en el 6º país del mundo en incorporar esta norma a su legislación una vez que el Senado lo apruebe definitivamente. Un pleno extraordinario del Congreso de los Diputados de España ha aprobado este jueves por mayoría absoluta la proposición de ley orgánica de regulación de la eutanasia, una norma que regula el derecho de los pacientes de enfermedades graves e incurables o invalidantes a solicitar ayuda para morir. Podrán venir a tu casa para ponerte el jeringazo. Fernández Sánchez de Dragó habla claro. Todo esto entre comillas porque es una opinión personal. Si hay una conclusión a la que llegamos tras los meses que hemos venido sufriendo las medidas dictatoriales del gobierno con la excusa del supuesto patógeno, es la de que no pueden ser más descarados. No hay disimulo. Ellos tienen una agenda marcada con unas claras intenciones de sometimiento, destrucción y miseria que quien todavía no se haya dado cuenta de ellas debería hacérselo ver. Otra noticia. El aumento de la llegada de inmigrantes a Canarias roza el 900% con respecto a 2019, tras llegar 21.452 personas en 2020. El aumento de la llegada de inmigrantes a Canarias alcanza el 889% con respecto al año anterior, según las cifras recogidas por el Ministerio del Interior entre el 1 de enero y el 15 de diciembre. En este periodo arribaron al archipiélago 21.452 personas en pateras frente a las 2.168 que se contabilizaron hace un año. Otra noticia. La policía detiene en Madrid a un islamista que quería ser el mejor francotirador del Estado Islámico. Vivía ocupando inmuebles para no ser detectado por las fuerzas de seguridad. Había mostrado su deseo de viajar a Siria para unirse al grupo yihadista. Agentes de la Policía Nacional han arrestado en las últimas horas a un español converso que utilizaba las redes sociales tanto para el enaltecimiento del islamismo violento como para su autoadoctrinamiento, lo que había provocado un rápido proceso de radicalización. La operación ha tenido lugar en la localidad de Las Rozas, situada a una 30 de kilómetros de Madrid, en dirección noroeste. Y esto es todo por el momento. Muchísimas gracias.